Aleluya. Dios bendiga a cada hermano, amigo en esta noche. Quiero que abramos nuestra Biblia en el Nuevo Testamento. Abra su Biblia en el Nuevo Testamento. En el capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, vamos a estar leyendo desde el verso 1 al verso 11. Desde el verso 1 al verso 11. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amado Espíritu Santo, ayúdame a ministrar, a hablar tu palabra con denuedo. Solo no puedo hacerlo, Espíritu Santo. Por lo tanto, te ruego que me acompañe mientras diserto tu palabra, y bendice a los que están ahí conectados a esa plataforma, Señor. Ellos esperan por tu palabra y que ellos salgan edificados por la misma, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Pablo, el apóstol de los gentiles, apartado por el Señor, Dios lo escogió y lo apartó. Y lo apartó para enviarlo a nosotros, los gentiles, pueblo de Dios. Es importante que usted pueda entender que Pablo es el apóstol de nosotros, aquel que Dios escogió y lo apartó, lo separó y lo envió a nosotros. Los gentiles son aquellas personas que no están bajo un pacto, el pacto de la circuncisión. Dios, el pueblo de Israel, ese es el pueblo con el cual Dios hizo pacto con nosotros. Con nosotros Dios no hizo un pacto. El pacto que Cristo hizo en la cruz a través de su sacrificio, ese pacto fue anunciado, ese nuevo pacto fue anunciado por el apóstol Pablo a nosotros, los gentiles, para que ya no andemos como antes, como aquellos que no tienen a Dios y sin esperanza. Y le damos gracias a Dios por lo que el apóstol Pablo pues hizo por nosotros, y hoy sus escritos están ahí registrados, la palabra de Dios. Y hoy vamos a tomar una de sus cartas a los filipenses, donde él escribe a esta iglesia que está allí en Filipo, y él escribe esta carta
en una actitud contento. Él está alegre con esta iglesia, ya que esta iglesia él había levantado, era una iglesia que amaba al Señor, era una iglesia que estaba unida y una iglesia que se había hecho copartícipe del ministerio de Pablo, ya que era una de las iglesias que más contribuía para las necesidades del apóstol. Y Pablo saluda a esta iglesia, él está junto a otros colaboradores de él, y él dice en el verso 3 del capítulo 1, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. En otra palabra, Pablo aquí está orando por los filipenses, por esta iglesia que está en Filipo, y ora el Señor dando gracia, y me gusta lo que dice eh, en el verso 5, perdón, en el verso 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y dice Pablo en el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que Pablo estaba ya persuadido, en otras palabras, Pablo estaba informado de la conducta de esta iglesia. Aleluya. Estaba persuadido. Entonces Pablo le dice, el que comenzó la buena obra, o sea, lo bueno que ustedes están haciendo, eso lo empezó mi Señor y él mismo la perfeccionará. Y Pablo sigue diciéndole en el verso 3, le dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad. Nada de lo que hagamos, aleluya, no lo vamos a hacer para ser reconocido, para que digan que yo trabajo, para que digan que yo soy el que más hace, el que más da limosna, el que más predica en la calle, el que más da ofrenda o diezmo. Déjeme decirle que no estamos llamados a hacer las cosas solamente para ganar un nombre. Hacemos las cosas porque pertenecemos a Cristo y Él quiere que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que vivamos una vida como Él la vivió. Él es el ejemplo vivo de la iglesia. Pablo y los demás apóstoles siguieron el mismo ejemplo de Cristo. Cristo era vivo en ellos, era vivificado en ellos por el testimonio de ellos, pero en nosotros debe suceder lo mismo. Por nosotros debe ser glorificado Cristo, por nuestra forma de vivir, por nuestra conducta. El mundo tiene que conocer a Cristo a través de nosotros y glorificarlo, a glorificar a Cristo por nosotros. Aleluya. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. De otra manera, no hacer las cosas con orgullo, queriendo ser superior. No, al contrario, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, no hagan nada por contenciones. No estén buscando título o nombre o algún reconocimiento. Hagan las cosas con humildad. Aleluya. No tengan un alto estima del que ustedes deben de tener. Al contrario, miren a los otros, a los demás, como superiores a uno mismo. Eso es para que nuestro ego se mantenga a nivel, para que nuestro ego no se suba, para que nosotros no querramos pretender que somos mejores o más espirituales o mejores servidores que el resto de los hermanos. Por eso me gusta cómo Pablo se expresa con esta iglesia que está en Filipo. Y dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo. O sea, no sean egoístas. No sean egoístas.
Sí, ¿por qué? Porque esto se da en muchos hermanos que solamente piensan en ellos mismos y se olvidan del resto que está en necesidad, que está pasando por diversas pruebas, y nosotros pudiendo asistirle, no nos preocupamos en asistirle. No nos preocupamos en saber ni siquiera cómo están. No nos preocupamos ni siquiera en saber cómo está su condición. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nosotros y en nuestras propias necesidades. Entonces Pablo exhorta en el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es recíproco. Yo me preocupo por ti, tú te preocupas por mí. Aleluya. Pero si te sientas allá en tu casa a disfrutar de todas tus bendiciones, ignorando que tu vecino tenga una necesidad, estás siendo egoísta. Estás siendo egoísta. Y Dios no quiere que tú seas egoísta. Al contrario, Dios quiere que tú compartas tu bendición con los demás. De hecho, es mejor dar que recibir. Es mejor servir que ser servido. Aleluya. Cristo en una ocasión él mismo lo dijo. Aleluya. Yo no vine a ser servido. Yo vine para servir. Yo vine para servir. Pero a nosotros nos gusta más que nos sirvan, ¿verdad que sí? ¿Ah? Pero el apóstol dice a esta iglesia, no hagan la cosa de esta manera, porque esto es lo que agrada a Dios. Esto es lo que agrada a Dios. ¿Y qué dice el verso 5? Dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Oiga bien. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo voy a leer en la versión lenguaje, la traducción lenguaje actual internacional. Dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Ahora, ¿cuál era el pensamiento de Cristo? ¿Cuál era el pensamiento de Cristo? Porque si yo no sé cuál era el pensamiento de Cristo, ¿cómo yo voy a tener la misma manera de pensar que tenía mi Señor? Para eso tenemos que estudiar los evangelios. Los evangelios no hablan con claridad el pensamiento de Cristo. Cristo mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si escuchamos los dichos de Cristo, estamos conociendo el corazón de Cristo. ¿Qué era lo que había en el corazón de Cristo? ¿Y qué era lo que había en el corazón de Cristo? Amor, servicio, compasión, misericordia. Oiga, todo lo bueno estaba en el corazón de Cristo. El fruto del Espíritu era evidente, era evidenciado en la vida de Cristo, día tras día, día tras día. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Tengamos nosotros lo mismo pensamiento que tenía Jesucristo. Tengamos nosotros lo mismo pensamiento que tenía Cristo. Aleluya. ¿Qué dice el verso 6? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Cristo siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Papi, el único heredero, oiga bien, el que estuvo con él ahí creando todo lo que existe hoy, visible o invisible a nuestros ojos. Aleluya. Él no estimó el ser igual a Dios. Al contrario, él dijo, no, yo voy a ser igual a los hombres, me voy a hacer como ellos, me voy a meter en un cuerpo como el de ellos, aleluya, voy a sufrir como ellos, voy a andar como ellos. No me voy a hacer diferente a ellos, me voy a identificar con ellos. Me voy a hacer pobre como ellos. Me voy a hacer un necesitado como ellos. Sí, porque en una ocasión alguien dijo, Señor,
te seguiré donde tú vayas. Y él le dijo, hey, las zorras tienen su guarida y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En una ocasión tuvo que hablar de esa manera por las necesidades que habían en él. En una ocasión vinieron a cobrarle los diezmos a Jesús, los taxes, los impuestos. Y Jesús tuvo que decirle a Pedro, hey, ve al mar allí y tira el anzuelo y ve, busca un pescado y encontrará allí una moneda y paga los diezmos, paga las ofrendas, paga los impuestos. Aleluya. Entonces ahora el apóstol Pablo está diciéndole a los tesalonicenses que tengamos el mismo pensamiento que tenía Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice en la traducción lenguaje actual, dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. No insistió. Aleluya. No insistió. Mejor quiso ser como uno de nosotros. Dice, si no, el verso 7 dice, si no, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, se despojó de su igualdad. Se despojó de su identidad espiritual celestial y tomó la identidad humana, la suya, la mía. Eso no se aferró a ser igual a su padre. Aleluya. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de servidor, hecho semejante a los hombres. Se hizo esclavo por amor a ti, por amor a nosotros. Se hizo un servidor. Dejó todo a un lado. Dejó todo a un lado. Una demostración de humildad lo encontramos cuando él se dispuso a lavar los pies a los apóstoles, donde él se quita su manto, coge una toalla, se la ciñe y toma un lebrillo, le echa agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Eso es una acción de humildad. Vemos cómo él se humilla a sí mismo, siendo él igual a Dios. No le importó. Ese título en ese momento no le importó. ¿Quién le importaba a Cristo en ese entonces? Tú y yo. Él quería compartir contigo. Él quería que tú lo conocieras. Y ahora Él sigue clamando porque su voluntad es que tú le conozcas tal y como Él es. Así sencillo. Él es sencillo. Él es amoroso y tierno. Él es compasivo. Él es misericordioso. Él no anda con un látigo para castigarlo a nosotros, no, de ninguna manera. Y esa actitud que hubo en Cristo también tiene que reflejarse en nosotros: ser amorosos, ser bondadosos, ser serviciales, ser misericordiosos. Aleluya, ser buenos siervos, servidores. Esa actitud que hubo en él tiene también que manifestarse en sus hijos. En sus hijos. Porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Dios pide que hagamos. Aleluya. Dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El 8 dice más arriba, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. O sea, se humilló, se expuso al vituperio, se expuso al rechazo, se expuso a las calumnias, se expuso, oiga bien, al maltrato, a los golpes. Se expuso a que lo crucificaran
en un madero. Hasta ahí fue su nivel de obediencia hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y cuando dice muerte de cruz, el apóstol Pablo lo que está diciendo que en aquel entonces los romanos tenían una forma de matar a los criminales, a los delincuentes, de una forma cruel, porque eran gente que la consideraban antisociales, maldita, y lo que hacían los romanos era que agarraban a esos delincuentes y allí lo crucificaban a la vista de todo el mundo, donde todo el mundo lo veía, y allí ponían, enclavaban el delito que habían cometido aquellos criminales para que todo el mundo supiera por qué razón lo estaban matando. Pero eran muertes crueles. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice que maldito es aquel que muere en un madero, porque eran gente que el pueblo lo veía como maldito. Y allí Cristo se hizo maldición por nosotros. Él recibió los vituperios que nos tocaban a nosotros. La maldición que nos tocaba a nosotros fue sobre él. Y por su llaga, dice la Biblia, fuimos nosotros curados. Así que, mis amados hermanos, el apóstol Pablo hoy nos exhorta a tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos un llamado de parte de Dios, no solamente de cuidar de nosotros y de la grey, también tenemos un llamado de ir y predicar el evangelio, ir y servir, ir y dar nuestras vidas por causa del evangelio, por causa del evangelio. Entonces dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó, o sea, lo exaltó, lo exhibió, dice hasta lo sumo, o sea, donde lo llevó al máximo nivel de exaltación, donde no hay otro nivel, no hay otro nivel, o sea, que la humillación de Cristo de morir en una cruz fue lo que trajo la máxima exaltación. Si nosotros queremos ser exaltados de parte de Dios, tiene que haber una humillación. Y esa humillación implica morir al yo, morir al pecado, morir al orgullo, morir a la vanagloria de la vida, es morir a tantas cosas. Si en verdad nosotros queremos ser exaltados juntamente con Cristo, mientras haya orgullo en nosotros, no va a llegar la exaltación. Mientras haya egoísmo y vanagloria en nosotros, no va a llegar la exaltación. Si queremos ser exaltados, tenemos a un Cristo que es el ejemplo de nosotros. Tenemos a los apóstoles que son ejemplo para nosotros, la iglesia, cómo vivir la vida de un verdadero cristiano. Y para vivir la vida de un verdadero cristiano necesitamos seguir las pisadas de Jesús. Tenemos que vivir la vida de Jesús. Oh, no son los mismos tiempos, hello, pero somos la misma persona. Aleluya. Sí, claro que sí. Tenemos el mismo Dios, las mismas escrituras, el mismo evangelio. Nada ha cambiado. Usted podrá decir que los tiempos cambian. Mentira, los tiempos no cambian. Cambia usted y cambio yo. Somos nosotros los que somos tan cambiantes, somos tan ambivalentes, somos muchas veces como las ondas del mar que van y vienen, que son arrastradas por los vientos, como dice el apóstol Santiago. Entonces, ¿qué espera Cristo de nosotros? Que adoptemos su forma de vida, que adoptemos su conducta, que adoptemos su disciplina, que adoptemos su carácter, que adoptemos su perseverancia. Cristo siempre dijo que íbamos a pasar por aflicciones, por tribulaciones. Él siempre dijo la verdad, pero ¿sabe qué dijo? También que confiemos en Él. Él dijo que confiemos en Él. Si tú estás atribulada, pues confía en el Señor.
Él dijo que tú vas a pasar por eso. Él dijo que vamos a pasar por todo esto. Entonces no hay por qué temer en medio de la angustia o la tribulación, porque Él fue atribulado primero que tú. Y si en el árbol verde hicieron esas cosas, ¿cuánto más no harán en las ramas secas? Y si a Cristo y a los apóstoles hicieron tanta barbaridades, ¿quiénes somos nosotros entonces para no sufrir por la causa de Cristo? El problema de nosotros es que no queremos pasar por tribulaciones, y cuando pasamos por las tribulaciones, entonces le damos la espalda al maestro en vez de darle gloria y honra y decirle: Señor, gracias, porque esta tribulación momentánea producirá en mí un cada vez y mayor peso de gloria. Aleluya. Entonces necesitamos adoptar, aleluya, la conducta de Cristo, la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Necesitamos adoptarlo si queremos ser exaltados hasta lo sumo como nuestro Cristo lo fue. Él es el camino que debemos de seguir. Él es la vida que debemos de vivir. Él es la verdad que debemos aplicar. Él lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino. Tú no puedes seguir otro camino, otra forma de vida. No puede. Está errado. Tiene que seguir ese ejemplo. Él es el ejemplo. Él es el ejemplo. No hay otro ejemplo. Aleluya. Y para concluir, el verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Oiga bien, oiga bien. Cristo fue exaltado hasta lo sumo, donde recibió un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para lo que esté arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, pueda doblar su rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor. Voy a leerlo acá en la nueva versión, lenguaje actual, donde dice el verso 10, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y el 11 dice, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Para que todos reconozcan y den gloria a Dios al Padre. Entonces, ¿cómo el mundo va a darle gloria a Dios si no hay un testimonio de humillación en la iglesia de Cristo? Hasta que no haya un testimonio de una verdadera humillación, no habrá, escuche bien, una exaltación. Y esto afecta mi relación con Dios, porque a través de mi testimonio, el nombre del Padre tiene que ser no solamente reconocido, también tiene que ser glorificado. Tiene que ser glorificado. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipenses y le dice estas palabras. Y hoy estas palabras son aplicadas a nosotros como iglesia. Y es la voluntad de Dios que haya en nosotros el mismo pensamiento que hubo también en Cristo. Es la voluntad de Dios que haya en nosotros el mismo estilo de vida, la misma forma de vida que vivió Jesucristo. Es la voluntad de Dios que vivamos una vida sumergida en esa obediencia, en ese nivel de obediencia, de servicio.
Es la voluntad de Dios que nos convirtamos en verdaderos siervos y siervas del Señor, en verdaderos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Reciba esta palabra con amor, recíbela de parte del Señor, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Si quiere estudiar este capítulo 2 de Filipenses, estúdielo, porque aquí el apóstol Pablo exhorta a esta iglesia y lo que hoy nos exhorta a nosotros para bendición y beneficio de nuestras vidas como hombres y mujeres espirituales. Dios nos llama a amarnos los unos a los otros, Dios nos llama a servir, Dios nos llama a tener el mismo pensamiento que hubo también en Cristo, que se humilló, oh, aleluya, que no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se hizo semejante a nosotros y estando en la condición de hombre, aleluya, no estimó como cosa que aferrarse. Y Dios lo exaltó después que murió en esa cruz. Después que murió y resucitó, fue glorificado en los cielos. Allí Dios lo coronó de gloria, donde recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de lo que está arriba, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, se doble. Hoy nuestras rodillas se doblan delante de Dios, porque confesamos lo que hemos creído. Hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en una cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos y fue exaltado hasta lo sumo en los cielos. Y hoy nosotros glorificamos a Dios, lo exaltamos, lo loamos, nos humillamos ante Él. Pero es necesario que todos reflejemos la imagen de Cristo y que vivamos como Él vivió, andemos como Él anduvo. Él es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo que debemos de seguir. Dejemos de estar siguiendo a otras personas por allá y por acá y por allá, cuando la Biblia nos revela a nosotros quién debe ser nuestro modelo a seguir. Oremos al Señor y demos gracias por la palabra, por este tiempo de oración que hemos tenido en esta noche. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la palabra que tú has traído a nuestros espíritus, a nuestros corazones. Aquellos, Señor, que se conectaron con nosotros y que han estado atentos, bendícelo en gran manera. El Espíritu Santo, paséate y toca sus corazones ahora, toca sus vidas. Señor, ahora. Quiero, amado Espíritu Santo, quiero tu palabra haciéndose vida ahora, reproduciéndose. Señor, que ellos puedan abrazarla y entender, Señor, que tú los llamas a que ellos sean más como tú, menos de ellos, más como tú, que tú lo has llamado a servir, que ellos han sido llamados a reflejar a Cristo, a manifestar a Cristo en su forma de vida, en sus conductas, en su carácter. Señor, que ellos hayan entendido esta palabra, Señor, y que esta palabra en ellos se haga vida. Sí, Padre, porque ellos son tuyos, ellos te pertenecen a ti. Espíritu Santo, si alguno está pasando por diversa prueba en este momento, Señor, te ruego ahora que lo fortalezca, fortalécelo. Algunos que están enfermos, sánale. Quiero tu mano poderosa ahora, Señor, obrando. Toca. Si hay dolor de cabeza, migraña, ahora reprendo, espíritu de migraña, ahora suelta. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, suelta. Demonio de depresión, vete, sal. Demonio de confusión, suéltalo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, es ahora. En el nombre de Jesús, el poder sanador de Cristo te sana. Te sana por sus heridas. Tú eres sano, tú eres sana. Ahora, todo bronquitis. Ahora, eres curado. En el nombre de Jesús, tus pulmones son curados. Ahora, en el nombre de Jesús, poder sanador de Cristo se manifiesta. Oh, gracias, Señor, porque tu mano poderosa ha sido extendida, Señor, sobre esos cuerpos, sobre esas áreas afectadas. Ahora, en el nombre de Jesús, todo dolor de cabeza, ahora, todo lo que produce ese dolor de cabeza, ese malestar, ahora desaparece. A ti te hablo ahora.
Sal de esa persona, sal de esa vida, sal de esa hermana, de esa hija, de ese hijo. Ahora, en el nombre de Jesús, y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, te abraza. Te abraza la paz de Cristo, la paz del Señor. Te abraza, te abraza, te abraza, te abraza. Y esos dolores, esa dolencia desaparecen, desaparecen. Se van, se van, se van. Dije que se van en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por cada hermana, por cada hermano, por los amigos que han estado conectados, Señor, y que creen en ti, Señor, creen en tu promesa. Señor, gracias por ello. Síguelo fortaleciendo. Sigue fortaleciendo su familia, sus hogares. Concede las peticiones que tienen delante de ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Que tengan una feliz noche.